Muy buenos días, mis apreciables estudiantes. Es un gusto saludarlos mediante este video, esperando que estén muy bien ante esta situación. Durante esta semana pues estaremos viendo un tema bastante importante, como también interesante, en lo que concierne a la materia de comunicación y lenguaje. Para adentrarnos en el tema, pues queremos dar inicio con una lluvia de ideas. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a tratar en el transcurso de esta semana? El tema es el texto narrativo. Existen muchos textos que debemos conocer. En este caso existe el texto expositivo, el texto descriptivo, el texto científico, el texto argumentativo, dentro de otros. Pero en esta hora, pues, en el transcurso de esta semana, pues, estaremos viendo lo que es el texto narrativo. Cuando escuchamos este tema, ¿qué términos nos imaginamos en este tema? Podemos hacer mención de algunos términos tales como historia, relato, personajes, tiempo, lugar, también acciones, comunicaciones, dentro de otros que se pueden hacer mención dentro del texto narrativo. ¿Qué significa el texto narrativo? Dice que es aquel texto que narra o cuenta una historia que se desarrolla en un tiempo o en un determinado lugar. El texto narrativo pues tiene sus características, en la cual es muy importante conocer el texto, las características del texto narrativo. ¿Cuáles son esas características importantes que contiene el texto narrativo? El texto narrativo cuenta con 5 características. ¿Cuáles son esas 5 características? Tenemos una de las primeras características, o una de ellas es el narrador. El narrador es aquella o es quien cuenta la historia, en este caso, en la cual puede ser estar presente, puede ser una persona omnisciente o un testigo de la historia. Esta es la primera característica del texto narrativo. Dentro de la otra característica es los personajes, o el personaje en este caso, bueno, serían los personajes. Los personajes son quienes o son aquellos en las cuales actúan en los acontecimientos que se narra la historia, o que va sucediendo desde su inicio, así que en el desarrollo y hasta el final. Son esos personajes involucrados dentro del texto narrativo. Otra de las características del texto es el espacio. ¿Cuál es el espacio? Es uno o varios lugares donde específicos, donde se lleva a cabo la historia, o donde transcurre la historia. El lector logra imaginar en este caso cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción del mismo, o en cada detalle que se hace de la historia, de la narración. Otra de las características es el tiempo. Es el momento, o es la época, o es la fecha que se narra esa historia. O sea, ocurren en esa fecha, pues ocurren los hechos, ocurren los acontecimientos, y puede ser lineal en este caso, puede ser cronológico, puede incluir varias fechas en este caso, en la cual pues juega en este caso el tiempo, tanto pasado, tanto presente y como
futuro, juegan los hechos en esos tiempos. Otra de las características del texto narrativo es la acción. La acción es lo que hace cada uno de los personajes o es el argumento de la historia que puede, en este caso puede ser estar explícito desde un comienzo o que se va deduciendo a medida que avanza el relato en este caso. También el texto narrativo tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura del texto narrativo? La estructura del texto o su estructura. El texto narrativo pues se estructura en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? El texto narrativo pues se estructura primero con la introducción, el desarrollo y como también el desenlace o el final del relato, de la historia en este caso. Cuando nos referimos a la introducción es la presentación de la historia en este caso que permite situar al lector en un contexto determinado, ya sea el tiempo y lugar, en la cual pues introduce los protagonistas que van a ser parte de esta narración. El desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo es la parte más extensa, la parte más larga, donde se detalla cada uno pues, de los hechos, de los acontecimientos que se van a ir dando en el transcurso de la historia. Y cuando nos referimos al desenlace o la parte final que se dice, en este caso del texto narrativo, pues es el cierre de la historia, es el final, en la cual pues este desenlace puede terminar en un entorno, en un ambiente de emociones, de felicidad, o en cierto momento pues va a terminar en un final fatal donde los personajes pues cumplen un papel ya sea de héroe o en este caso pues así que como se dice aquel término de villanos en este caso, ¿verdad? Que le hicieron daño a tal personaje. Entonces ese es la estructura, introducción, desarrollo y como desenlace. Y por último, tipos de texto. También en el texto narrativo existen varios tipos de texto, entre ellos pues el cuento, la leyenda, el mito, la poesía, la novela, la crónica, noticia, reportaje. Existen muchos tipos de texto en el texto, valga la redundancia, en el texto narrativo. Se pueden hacer varios textos, se pueden escribir varios textos de acuerdo al texto narrativo. Para ello, pues es importante conocer cada uno de las características también de los tipos de texto, de la estructura. Es muy importante al momento que se escribe una historia, al momento que se desarrolle o se narre cierto hecho, ciertos acontecimientos, es muy importante tomar muy en cuenta. Y de acuerdo, mis estimados estudiantes, de acuerdo a la temática que en este video se ha realizado, vamos a tener como tarea pues leer en este caso la prensa digital. Si usted tiene el alcance de la prensa escrita, lo puede realizar. Si no lo tuviera, pues debe de realizarla mediante la prensa digital. De acuerdo a la temática, pues ustedes van a realizar una tarea en la cual pues van a buscar una noticia en la cual pues es uno de los tipos de texto del texto narrativo. Ustedes van a realizar una tarea de acuerdo al texto narrativo en la cual pues tienen que leer,
tienen qué ocurrió. En este caso, después de ello, pues deben contestar a las preguntas. Dentro de la tarea van a contestar, o sea, les voy a dar las preguntas y ustedes van a contestar después de haber leído la noticia, pues van a contestar las preguntas. ¿Cuáles van a ser las preguntas? Las preguntas van a ser quiénes son los involucrados. La pregunta número 1. La número 2, ¿a qué sector de la población hace referencia? La número 3, ¿cuál es la razón del autor al escribir ese suceso? La número 4, ¿es verídico lo que presenta la noticia? Y por último, la pregunta número 5, ¿qué otras noticias lo corroboran? Esta va a ser la tarea que ustedes van a realizar a través de la prensa escrita o digital. Y por último, tienen que hacer una autoevaluación. Dentro de la autoevaluación, pues hay unas preguntas que ustedes deben analizar y pues de acuerdo a lo que se ha visto en la temática, pues ustedes van a contestar las preguntas. ¿Qué preguntas van a hacer? ¿Qué sabía acerca del tema? Entonces va a ser la primera pregunta de la autoevaluación. La otra va a ser de qué forma lo he ido asimilando. Y por último, la otra o la tercera es qué sé ahora. ¿Sí? Esa va a ser, hay 3 preguntas de autoevaluación, pues usted tiene que analizar de acuerdo al tema que se planteó, al tema que se desarrolló, que es el texto narrativo. Así que mucho gusto, mis estimados estudiantes. Espero que realicen su tarea, pues estaremos al pendiente ahí de que ustedes hagan lo que se les ha pedido el día de hoy. Así que muchas